Bien, nos encontramos en el Jurado Electoral Especial de Lima, este jurado electoral especial habilitado para las elecciones municipales complementarias 2023. Y en esta ocasión vamos a tener una entrevista especial con los miembros del Jurado Electoral Especial de Lima establecido. Vamos a iniciar con la presidenta de este órgano temporal, María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien tenemos aquí en este momento, quien le vamos a formular la primera pregunta, que es de cómo se conforma este jurado electoral especial y además cómo se realizan estas designaciones. Muchas gracias por la visita, Carolina. Tenga usted buenos días, también como los televidentes. El Jurado Electoral Especial de Lima, a cargo de las elecciones complementarias municipales 2023, les da la bienvenida. Respondiendo ya a la pregunta en específico, tenemos que partir de lo siguiente, y esto es, para entender una conformación, tenemos que tener claro qué conformamos. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo y por ende tiene sus funciones propias. Entre el catálogo de las que ha establecido la norma, en específico está la de fiscalizar la legalidad del ejercicio del derecho de sufragio y del proceso electoral. En tal sentido, este ente constitucionalmente autónomo es permanente, pero entre otras actividades que realiza es resolver en segunda instancia los ámbitos jurisdiccionales que pueden devenir de este proceso electoral. En tal sentido, necesita de un organismo que resuelva en primera instancia. Y así es como surgen los jurados electorales especiales para una convocatoria, para un proceso electoral en específico, como fue el caso, a manera de ejemplo, de las elecciones regionales municipales del año 2022, y ahora estas elecciones municipales complementarias 2023, surgidas precisamente, y estoy segura que lo vamos a conversar, a partir de la declaratoria de nulidades del proceso electoral en ciertos distritos de hasta 8 jurisdicciones. ¿Cómo se conforman? Por mandato de la norma está conformada por 3 miembros. El primer miembro, que es quien ejerce la presidencia, es designado por la Corte Superior de Justicia, donde tiene sede este jurado electoral especial. En este caso, la Corte Superior de Justicia de Lima. No quiero perder la oportunidad de hacer un preámbulo, y esto es que, si bien es cierto, hemos hablado de 8 jurisdicciones, es decir, 8 departamentos, también por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, la sede en esta oportunidad la tiene Lima. El segundo miembro, en este caso el doctor Luis Landa, ha sido designado por el Ministerio Público. Por mandato de la norma, esta designación también se realiza entre los fiscales superiores titulares, ya sea en ejercicio o cesados. Y el tercer miembro, en esta oportunidad la licenciada Zaida Serna, que también nos acompaña, es designada en el procedimiento establecido en la norma. Esto es a través de un concurso que se realiza entre 25 ciudadanos cuyos datos son proporcionados por RENIEC, dado que es necesaria su inscripción, y también que vivan en la jurisdicción. Correcto, entonces tenemos ya la conformación del Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima en este caso, y ahora queremos también conocer, de la mano de la presidenta del Jurado Electoral Especial, ¿cuáles son las competencias, en este caso, que tiene este órgano y qué labor específica también tiene usted? Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la labor del Jurado Electoral Especial, la engarzamos con la función y la competencia establecida en la norma constitucional. Esto es, desplegamos acciones para, desde el caso en concreto, fiscalizar que el derecho de sufragio sea ejercido conforme a la Constitución y a las normas. Esto es, realizando, por ejemplo, coordinaciones con el área de fiscalización en temas sobre propaganda electoral, sobre dádivas, tachas y demás. Asimismo, el Jurado Electoral Especial ve en primera instancia temas jurisdiccionales frente a situaciones que surjan en el proceso electoral específico, en este caso las elecciones municipales complementarias 2023, como podría ser la presentación de una tacha, nos tocará resolver. En cuanto a temas ya propios o competencias propiamente dichas de la presidenta, tenemos la primera, que es presidir el Jurado Electoral Especial, en este caso muy contenta, acompañados
por los otros 2 miembros que ya he mencionado y obviamente realizar la suscripción, el seguimiento de los casos, que estos estén al día, las coordinaciones con las áreas de fiscalización, hojas de vida y demás. Correcto. Ahora quiero dirigirme a la licenciada Zaida Serna, quien es la tercer miembro, para poder preguntarle, ¿no? ¿Cuál es una de las labores también del Jurado Electoral Especial? Es la revisión del pedido de nulidades, ¿no? En este caso, las tachas o impugnaciones. ¿Cómo es que se realizan estas deliberaciones, por favor? Muchas gracias por su pregunta. En ese sentido, las deliberaciones se tienden a realizar en un lugar privado, ¿no? Se expone el caso, se evalúa, se analiza y bueno, el Pleno resuelve estos temas jurisdiccionales y bueno, se llega a un consenso, ¿no? Cada uno de los miembros del Jurado Electoral Especial pone su punto de vista para llegar finalmente a un acuerdo. Para estos casos se tiene en consideración si los actos regulares inciden y si los tipos y las causales de nulidad están regulados en nuestra legislación, ¿no? El resultado de estas deliberaciones se da a conocer inmediatamente al área de Secretaría Jurisdiccional para que se tomen las acciones respectivas, ¿no? Estas deliberaciones pueden ser de forma presencial o a su vez también de manera virtual, utilizando los mecanismos digitales como el uso del Zoom. Es importante. Entonces, es importante que se realicen también a través de la virtualidad. Creo que ha sido una gran ayuda en este caso. Pero también ahora queremos conocer un poco del ámbito geográfico en el cual está establecido este Jurado Electoral Especial de Lima. Hablamos que está en 8 regiones de este país, pero vamos a comentarle, por favor, a la presidenta del Jurado Electoral Especial que nos indique, ¿no?, cuál es el ámbito geográfico en donde se está ejerciendo justicia electoral en primera instancia. Gracias por la pregunta. Efectivamente, son 8 las jurisdicciones, 8 los departamentos comprometidos, pero dentro de estos departamentos, distritos específicos. Tal es así que en Arequipa está inmerso en este proceso electoral el distrito de Lari, en Cajamarca, Chimbán, Pión, Ninabamba, Chachapoyas, Recta, en Cusco, Manitea, en Huancayo, Chinchihuasi, Salcabamba, en Huánuco, Aparicio Pomares, en Huaraz, Canis, Aco y en Lima, Huamantanga. Único hincapié quiero hacer aquí, dos acotaciones. La primera, que si bien es cierto hemos mencionado a Ninabamba en Cajamarca, lo cierto es que desde las primeras etapas de este proceso electoral no ha presentado listas dentro de las elecciones internas, razón por la cual, y lo sabemos todos, las etapas del proceso electoral son preclusivas. Esto es, concluyen y tienen un vencimiento, por tratar de decirlo en las palabras más coloquiales posibles, razón por la cual inmerso legalmente está en el proceso electoral, pero se ha quedado en este primer estadio. Y la segunda acotación, que en el caso de Manitea, de Cusco, del departamento de Cusco, este proceso electoral viene de una nulidad, pero serían las primeras autoridades municipales que este distrito va a tener, toda vez que fue creado y desprendido de Quimbirí recién en el año 2020. Correcto. Entonces es interesante conocer que un distrito recién va a tener autoridades, en este caso su alcalde y pues también regidores correspondientemente. Ahora vamos con una pregunta para este caso al doctor Luis Landa, quien es segundo miembro, y que le queremos dirigir la pregunta de qué acciones hasta el momento el Jurado Electoral Especial ya ha venido realizando desde su instalación en marzo. Gracias. Una de las principales preocupaciones que tuvo la presidencia y el colegiado en su conjunto fue precisamente establecer por qué nuevamente unas elecciones ahora llamadas complementarias 2023. Fue precisamente porque después de las elecciones regionales y municipales 2022 hubieron unos distritos de algunas regiones del Perú que no fueron no pasaron, como se dice, porque fueron declaradas nulas. ¿Pero por qué? Precisamente porque en esos lugares hubieron violencias y hubieron hechos que motivó la falta de asistencia y esto conllevara a la nulidad. Entonces, nosotros en primer lugar queríamos llegar a un objetivo que fuera el final del porqué de nuestro trabajo, que esta vez en elecciones complementarias se tenga que cumplir,
y es precisamente el objetivo que hemos tenido, la señora presidenta, precisamente para poder elevar esta preocupación al Jurado Nacional de Elecciones, al Pleno, para tratar de evitar que no sucedan situaciones como las que fueron. Entonces nosotros en primer lugar tuvimos una reunión vía Zoom con los asistentes jurisdiccionales, los abogados, los que llamamos AJ, y ellos están en estos momentos trabajando físicamente en Huánuco, Tumbes y Trujillo, ¿no? Entonces había que coordinar con ellos, sobre todo para establecer su experticia y por otro lado, valga la redundancia, las experiencias en otras elecciones, porque ellos pues tienen que tener la labor muy primordial, y sobre todo no porque el colegiado esté distante, porque prácticamente de acuerdo al cronograma, de acuerdo a la estructura, el trabajo que hacen ellos coordina directamente con la señorita secretaria Patricia Casiano, pero indistintamente nosotros trabajamos con ellos. Esa reunión que llevamos nosotros fue el 6 de marzo. Tuvimos otra reunión el 9 de marzo, que fue precisamente, que considero muy importante, con el ingeniero Daniel Ciro Ureta Rojas, que es el enlace que tiene que ver como monitor las ideas flujo para establecer los trabajos que se tienen que hacer en las regiones, como ya lo hizo ver la señora presidenta, en Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Lima. Y precisamente se estableció, digamos, la experticia también de ellos para poder lograr un buen cometido que queremos al final. Incluso la de Lima en Huamantanga, en el distrito que va a llevar elecciones, también está un poco alejado de la ciudad, ¿no? Precisamente, estamos a más o menos 3 horas y media, 4 horas de Lima. Y ya que usted mencionó Huamantanga, debo mencionar los otros lugares que son justamente donde se van a llevar a cabo estos distritos, que es en Recta, que es en Canis, que es en Aco, en Lari, en Chimbán, en Pion, en Manitea, en Chinchihuasi, Salcabamba, Aparicio Pomares y el mismo Huamantanga. Y nosotros queríamos saber cuál era la situación, cómo es que efectivamente a través de los ODES, de las que son los encargados de fiscalizar, que nos den a saber exactamente qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Y son zonas realmente un poco inaccesibles porque están sus aldeas, los anexos y están lejanos. Entonces eso también queríamos coordinarlo y como que efectivamente se ha tratado de establecer esa relación. Ahora, el objetivo final, cuando yo comencé y dije cuál era lo que teníamos que hacer llegar esto al Pleno, al Jurado Nacional de Elecciones, es saber por qué hubo estas violencias y por qué hubo esta escasez. Entonces, como muy bien la doctora ha elaborado un informe que el Pleno lo ha firmado para poder llevar esto al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a todo el Pleno en su conjunto, es justamente el que se dé en este caso el apoyo de las fuerzas policiales y la fuerza y el Ministerio de Defensa para que asistan y sobre todo para dar lugar al sitio donde ellos garanticen que efectivamente las personas que tengan que votar lo hagan bien, pues. Entonces, otra de las cosas era justamente el hacer una buena difusión, ¿no? Y sobre todo que intervenga también Fiscalía de Prevención del Delito para evitar alguna retención de DNIs y retenciones del tránsito para que puedan ellos sentirse seguros, los pobladores de aquellos distritos. Eso es. Bien, básicamente entonces coordinaciones para el tema de la realización de las elecciones complementarias que, como bien lo menciona, se realizan en distritos muchas veces alejados, en este caso 11 distritos, y se espera, ¿no?, la colaboración de todos los actores electorales, en este caso también las Fuerzas Armadas, Policía y también del Ejército. Bien, ahora por favor coménteme a la presidenta del Jurado Electoral Especial el tema de, ya se han instalado también mesas de partes para descentralizar la labor que ustedes realizan, como lo ha mencionado el señor Landa. Ahora, indíquenos cuál es la labor que están teniendo en este momento con estas mesas de partes, cómo es que se comunican con ellos. Excelente, la pregunta me permite hacer una precisión. Efectivamente, en el departamento de Amazonas tenemos a Recta, al distrito de Recta comprendido en este proceso electoral. En tal sentido, en los otros 8 jurisdicciones inmersas en el proceso electoral, bueno, conjuntamente con Recta, cada una de ellas ha establecido una mesa de partes en el lugar.
En el caso de Amazonas es en Chachapoyas, razón por la cual en la pregunta anterior hice mención a ello. Pero cabe precisar lo siguiente. Todas estas están ubicadas, repito, en el distrito, a excepción de Lima, que por mandato del Jurado Nacional de Elecciones se ubica pues en esta sede de este Jurado Electoral Especial. La coordinación la realizamos directamente con el gestor de mesa de partes, que en este caso es el licenciado Daniel Ureta, quien obviamente articula con estas mesas de partes en una bandeja única, a fin de poder tener de manera inmediata la información sobre ingreso de expedientes y con especial y mayor esmero en aquellas fechas donde tenemos cierre de hito electoral. Pero es la coordinación que realizamos, vigilancia y seguimiento continuo. Pero y es importante para que se pueda tener también una data más actualizada, ¿no? En el momento también que puedan tener ellos y llegar a ustedes. ¿Cuáles son las competencias, en este caso, del Jurado Electoral Especial de Lima en materia de publicidad estatal, si vamos a otro tema, y además neutralidad de funcionarios públicos? Correcto. Las competencias vamos a poderlas diseñar desde dos ámbitos, de manera bastante breve. La primera, acuérdese que hemos engarzado cuáles son las funciones y las competencias que tenemos. La primera, coordinando con el área de fiscalización. En nuestro caso tenemos a la doctora María de los Milagros Espinosa, que es nuestra coordinadora de fiscalización, a fin de que a través de los fiscalizadores distritales, que son otros operadores que se encuentran en estos distritos mismos, como bien ha referido el doctor Luis Landa, den cuenta a través del monitoreo, supervisiones en plazas, páginas web y demás, si existe alguna contravención a la normatividad electoral. De existir, este sería nuestro primer punto, la coordinación para prevenirlo. Por cuanto, si estamos hablando de una publicidad estatal, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la razón de ser? Que no existan grupos, organizaciones políticas con ventaja frente a otros. Y la segunda pauta que tenemos como labor específica es ya resolviendo casos en trámite. Si tenemos el conocimiento, ya sea por denuncia de parte, que pasa por fiscalización o por fiscalización de oficio, como antes lo he referido, y conocemos un expediente, nosotros nos tocará resolver si cumple o no cumple con las pautas, si se cumple o no se cumple con las excepciones que prevé la norma. Durante el tiempo que existe un proceso electoral, la publicidad electoral está restringida. Únicamente se permite en aquellos casos de interés o necesidad. Y obviamente las entidades, los representantes de las entidades, son quienes nos informan a través de sus reportes, ya sea previo o posterior, y nos toca resolver en ese sentido. Correcto, y hasta el momento se han presentado ya expedientes, están en trámite sobre esta materia de publicidad estatal y neutralidad. Claro que sí, diario recibimos una data de actualización de expedientes, además de los que conocemos por el mismo despacho que tramitamos. Hasta el día de ayer teníamos un total de 42 expedientes en este trámite. Ok, en tema de publicidad y neutralidad. No, publicidad. Solo publicidad estatal. Neutralidad no hemos recibido. Hasta el momento entonces no hay trámites o expedientes en trámites sobre neutralidad. Ahora bien, también existen estos procedimientos sancionadores, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ello? Precisamente a lo antes señalado, esto es, si ya sea por denuncia de parte, que pasa a fiscalización, o por fiscalización de oficio, actuando dentro del marco de sus competencias, advierten alguna transgresión a la normatividad electoral, van a poner de conocimiento al Pleno del Jurado Electoral Especial competente. Este proceso sancionador va a tener 3 etapas. Primero, ante esta comunicación, resolver conjuntamente si es que decidimos admitir a trámite el inicio del procedimiento sancionador. Si vemos que tenemos un mérito atendiendo al caudal de los elementos que se nos presenta, superamos esa etapa, corremos traslado a fin de que se pueda brindar los descargos por parte de quien fuera a quien se le estuviera atribuyendo esta infracción. Una vez que se realizan estos descargos, viene una segunda revisión y análisis por parte del Jurado Electoral Especial. Claro está, siempre con nuestros asistentes jurisdiccionales y coordinando directamente con nuestra secretaria jurisdiccional para decidir si ha existido esta infracción pese a los argumentos que nos da la contraparte. Y esto es determinando un segundo pronunciamiento, que es el inicio, o mejor dicho, el establecimiento de la sanción. Los trámites que tenemos hoy en día, hasta este momento, son 11 y estamos en esta etapa.
Si determinamos alguna infracción, vamos a disponer alguna medida correctiva. La ley nos da hasta 10 días para poder, por ejemplo, ordenar, en el caso de publicidad estatal, dado que usted ya lo ha tocado, el retiro de esta publicidad, la adecuación de esta publicidad. Y una tercera etapa, y ya vamos a la respuesta, es la determinación de la sanción. Como lo he indicado, aún no estamos allí, tenemos procedimientos administrativos, sí, pero hasta ahorita ninguna sanción. ¿Existe una sanción económica? Existen, las sanciones van desde las amonestaciones, multas sin perjuicio de poder comunicar también a entes competentes, por ejemplo, al Ministerio Público, caso de desobediencia y demás. Correcto, bien. Ya para finalizar, ir finalizando con esta entrevista al Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima, queremos saber si las coordinaciones con el área de fiscalización se realizan hasta el momento, se van a realizar en el proceso electoral que tenemos en marcha. Claro que sí, y bueno, creo que su pregunta va a permitir anexar todo lo que hemos señalado el día de hoy, ¿no? En el sentido de que la Dirección de Fiscalización, si bien es cierto, es el ente del Jurado Nacional de Elecciones, cuenta con un coordinador de fiscalización que se encuentra adscrito a este Jurado Electoral Especial. La coordinación con ella, ya le he mencionado anteriormente, la ingeniera María de los Milagros Espinosa, es bastante fluida, tanto en los dos estamentos que he mencionado, en la labor de fiscalización que de oficio, de manera propia, realizan en el lugar, como frente a aquellos casos que son conocidos, ya expedientes, por parte del Jurado Electoral Especial y necesitamos una validación. Los fiscalizadores distritales son quienes están en el lugar y son quienes finalmente nos pueden dar fe. Por ejemplo, y seguimos hablando de publicidad estatal para no perder el hilo, que nos señalen si efectivamente ya se retiró una pancarta, una publicidad estatal que haya tenido algún elemento prohibido, por ejemplo, colores distintivos de alguna organización política, logos o demás. Correcto, entonces es importante conocer en este caso toda la labor que ha venido realizando el Jurado Electoral Especial de Lima. No queremos terminar este enlace tampoco sin conocer el estado quizás de las listas hasta el momento de candidatos que ya se han presentado para este proceso complementario, que quizás podemos dar a conocer a la ciudadanía que está participando en este caso en los 11 distritos. ¿No? En las listas de candidatos hay inscritas hasta el momento alguna del total de listas. ¿Cuántas listas hay? Ya, para ello, no quiero confundir porque el cronograma electoral prevé diferentes etapas ante la solicitud de inscripción de listas. Entonces, presentadas para este proceso electoral tenemos un total de 24 listas en estas 8 jurisdicciones y ya he mencionado 12 distritos, no obstante Ninabamba sale y usted menciona correctamente 11 distritos. De estas 24 listas ya se ha superado la etapa de admisibilidad a trámite, 22 de ellas, 2 de ellas ya superaron la etapa de tachas y se encuentran obviamente admitidas a trámite las otras 22 en espera y el plazo ha concluido precisamente y nos hace esta visita en estas circunstancias el día de ayer. Y obviamente, una vez que ya se supere los trámites que corresponda a la exclusión de candidatos, que también es posible vía la fiscalización que realiza las áreas pertinentes, entre ellas hojas de vida, recién podríamos estar hablando de listas admitidas. O sea, listas inscritas. Inscritas propiamente dicha. Entonces, nosotros tenemos un cronograma todavía en marcha, tenemos hitos electorales todavía por cumplir por parte del Jurado Electoral Especial de Lima, que también estaremos informando. Queremos agradecer a todo el Pleno que hoy nos ha acompañado en la entrevista el día de hoy y con esta información nosotros nos vamos a estudios.